Continuamos, esto es América. Hay una decisión que en estos momentos genera mucha inquietud por parte de la comunidad internacional, sobre todo quienes tienen con mucha atención la visión, la esperanza de un pronunciamiento internacional por parte de la Corte Penal Internacional. Hubo una decisión en la que se desincorpora de manera inmediata al fiscal Karim Khan dentro del cuerpo de esta instancia de justicia internacional. Hay un halo de especulación. Hemos visto cómo la figura de Karim Khan desde hace bastante tiempo ha sido objeto de críticas muy fundamentadas, sobre todo por este conflicto de intereses que venía arrojándose a propósito de su vinculación familiar con una persona que estaba representando al Estado venezolano en la causa de denuncia por delitos de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional. Esto bastante denso, pero esa no fue la razón por la que fue destituido Karim Khan. Ahora, ¿cómo pone en riesgo el caso Venezuela y otros casos que estén bajo el despacho de Khan? Vamos a hablarlo con nuestro siguiente invitado, Rafael Uzcategui, se conecta con nosotros por la vía digital. Es director de Laboratorio de Paz. Muchísimas gracias, Rafael. Gracias por estar con nosotros. Y queremos entender un poco, ¿deberíamos estar aprensivos? ¿Deberíamos estar tranquilos? Sabemos que la justicia internacional tarda, tiene sus lapsos, pero muchos especulan y lo hemos aclarado en otras oportunidades. Esta investigación no va a empezar de cero, va a continuar, entiendo, ¿no? Bienvenido. Sí, sí, buenas noches. Gracias, José, por la invitación al programa. Me gustaría subrayar y ser muy enfático con la audiencia que hay que estar tranquilo. Quizás los venezolanos nos hemos acostumbrado a que no existan instituciones, que no existan protocolos de funcionamiento, que no existan metodologías, pero la Corte Penal Internacional es un ente e independientemente de esta suspensión de Karim Khan por las acusaciones de conducta sexual indebida, el caso venezolano no se va a detener, el caso venezolano no se va a archivar, porque tanto los fiscales adjuntos como el equipo de investigación van a continuar trabajando sobre el caso venezolano hasta que se designe un nuevo fiscal. ¿Qué es lo que pudiera ocurrir? Bueno, que efectivamente tanto el caso venezolano como el resto de situaciones que están siendo investigadas por la Corte Penal Internacional en este momento, por ejemplo, Myanmar o Ucrania, bueno, se ralenticen un poco, ¿no? Porque hay una curva de aprendizaje de un nuevo fiscal que asuma estas funciones, ¿verdad? Para conocer las diferentes situaciones, para conocer lo que se ha hecho y efectivamente eso pueda ralentizar un poco más, como tú dices, este tipo de mecanismos no son lo expedito que las graves crisis necesitan, como la venezolana, y esto lo que pudiera hacer es, bueno, ralentizarlo un poco más. Pero hay que tener la absoluta confianza que este mecanismo se ha iniciado, ha venido trabajando y efectivamente, independientemente de lo que ocurra en Venezuela, la Corte Penal Internacional en algún momento va a pues, hacer un señalamiento sobre personas concretas en el caso venezolano. Rafael, lo importante que es necesario tomar en cuenta sobre la acusación en contra del Estado venezolano por estos delitos de lesa humanidad que están sustanciados dentro de la Corte Penal Internacional. Vamos a recapitular porque la gente necesita entender lo importante, lo valiosa, lo patente que es esta investigación. Sí, bueno, la Corte Penal Internacional es uno de los pocos mecanismos de protección a derechos humanos que es jurídicamente vinculante. Es decir, que un tribunal puede tomar una decisión sobre personas concretas y esa decisión, por ejemplo, una orden de captura a nivel internacional, tiene que ser obligatoriamente ejecutada por todos los países miembros, ¿no? El resto de los mecanismos, el alto comisionado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se basan en la buena fe de los estados para cumplir con sus compromisos en materia de derechos humanos. Así que la Corte Penal Internacional genera tanto temor en los funcionarios y, sobre todo, y específicamente en los responsables, porque junto a la jurisdicción universal es uno de los mecanismos que puede entonces tener la capacidad de sentar a las personas en un tribunal para que respondan de sus responsabilidades ante una justicia. ¿Cuáles son los delitos? Bueno, los graves delitos contra la humanidad que han sido incluidos en el llamado Estatuto de Roma, que ha sido firmado por bueno, una cantidad importante de países en todo el mundo, incluyendo Venezuela. Y en estos delitos están la tortura, la ejecución extrajudicial, está las agresiones sexuales realizadas por funcionarios,
Pero en el caso venezolano hay mucho interés, se ha hecho mucho énfasis en un delito contra la humanidad que es el de persecución política. Y qué define a un delito contra la humanidad de una violación de derechos humanos? Bueno, hay dos características principales. Una de ellas es lo masivo, ¿no? La masividad que tenga esa violación, esa grave situación, lo cual sugiere que es una política de Estado, que no es una actuación independiente de uno o dos funcionarios que se excedieron en su función. Entonces, la masividad es uno y lo sistemático, ¿no? Que ocurra permanentemente en diferentes partes al mismo tiempo, lo cual sugiere, al igual que lo anterior, que es una decisión de las altas esferas del poder. Entonces, es muy importante que, a pesar de esta pausa, porque, bueno, se desincorpora un fiscal y se debe decidir sobre la incorporación de uno nuevo, las víctimas y la sociedad civil estamos en la obligación de continuar suministrando información a la Corte Penal Internacional. Hay muchos testimonios que faltan de gente que ha tenido miedo, de gente que ha salido del país y seguramente tienen importantes señalamientos que hacer y por supuesto vamos a continuar invitando a que lo hagan. Y en segundo lugar, seguir documentando lo que está ocurriendo. Fíjense que tanto lo que ocurrió el año pasado como este sigue siendo de particular interés para ese expediente que se está engrosando sobre Venezuela. La Corte Penal Internacional está investigando lo que ocurrió del 2014 para adelante, con énfasis, por supuesto, en lo que ocurrió tanto en el 2014 como en el 2017, pero que continúen ocurriendo esas situaciones de estas personas responsables al día de hoy, sigue siendo información valiosa que hay que seguir suministrando a esta fiscalía para que continúe realizando su trabajo. Consideras, te pregunto, ¿estuvo en algún momento el caso Venezuela en riesgo tomando en cuenta las discrepancias en torno a conflictos de intereses de no haber ocurrido esta destitución por conducta impropia? Sí, efectivamente, eso fue parte de las estrategias de las autoridades venezolanas para retrasar la investigación, ¿no? Fíjate que también las autoridades introdujeron una denuncia adicional por supuestos crímenes contra la humanidad cometidos por las sanciones, y eso se conoció como el caso de Venezuela número 2. Finalmente ese caso ha sido desestimado, pero para lograr a esa decisión, la desestimación del caso, se tuvieron que destinar recursos humanos y materiales para investigar, para aclarar, para estudiar esa situación. Así que las autoridades venezolanas han sido muy eficientes en introducir peticiones y exigencias para retrasar esta investigación y evidentemente este conflicto de intereses que se planteaba con esa persona allegada al fiscal Karim Khan como parte de la defensa del Estado venezolano tenía como objetivo precisamente eso. Yo finalmente quisiera decir que la designación de Larry de Boe como fiscal general de Venezuela tiene como su principal objetivo retrasar estos mecanismos porque él los conoce muy bien. Él ha sido el defensor, el representante del Estado venezolano ante estas instancias durante todos los años anteriores. Y como sabemos que no tiene la voluntad de ser independiente, porque no lo es y no lo ha sido, y en este momento no lo va a hacer, no lo va a hacer. Y en segundo lugar, porque no hay una real voluntad para reformar el sistema de administración de justicia para que efectivamente dé respuesta a los ciudadanos. A nuestro juicio, una de las principales motivaciones para su designación es precisamente seguir intentando retrasar estas diferentes investigaciones a nivel internacional. Rafael, ahora, hablaba sobre nuevos testimonios que puedan sumarse a la investigación. Casos como las desapariciones forzosas, casos como la confirmación de la muerte de Víctor Hugo Quero, quien falleció en custodia. Esto puede sumar y en caso de que se pueda introducir estas investigaciones, pueden prolongar un poco más los tiempos de investigación. Sí, mira, hay que recordar que en años anteriores la Fiscalía y el Estado venezolano hicieron un memorando de entendimiento para tener una oficina, para tener presencia en terreno de precisamente el equipo de investigación de la Corte Penal Internacional y eso por supuesto lo que intentaba era acelerar también la recopilación de evidencia. Y hay que recordar que a finales del año pasado la Fiscalía de la Corte Penal Internacional reconoció públicamente que estas diferentes conversaciones o esta cooperación técnica y estos diálogos con las autoridades no habían sido fructíferos y que lamentablemente ellos tomaban la decisión de salir de Venezuela porque, digamos, la situación de colaboración o de comunicación con las autoridades venezolanas no había sido
el que se había prometido en un primer momento. Así que esto ratifica la ausencia de voluntad política. Pero para poder llegar a esa decisión que la Corte Penal Internacional investigue la cadena de mando de una situación concreta, porque aquí no es solamente quien torturó, quien asesinó, quien realizó situaciones de persecución política, sino también, muy importante, quien dio las órdenes, la cadena de mando. Para llegar a ese punto tienen que tener los testimonios y las evidencias, las pruebas, lo más robustas posible. Y es por eso que es un trabajo que tenemos que seguir haciendo, bueno, hacer que ese expediente sea lo suficientemente sólido para que cuando se tome una decisión, bueno, sea una decisión casi que muy blindada desde el punto de vista penal y de investigación para poder responsabilizar a las personas que, por el caso que se va a hacer. Así que no hay que tener temor que esto va a retrasar enviar más testimonios, enviar más información, sino precisamente esto va de todas las situaciones que se pudieran hacer sobre el tema venezolano, bueno, seleccionar precisamente la denuncia que esté más fortalecida, que tenga más evidencia, que tenga más testimonios, que tenga elementos de prueba penal para poder colocar a esas personas frente a la justicia y poder abrir una investigación con nombre y apellido. Rafael, tú mencionas la figura de Larry de Boe, quien fue designado por el oficialismo actual que se encuentra en Venezuela en estos momentos, encabezado por la gobernante interina Delcy Rodríguez. La omisión de Larry de Boe, la omisión de Delcy Rodríguez, puede estar involucrado, puede estar vinculado, puede de alguna manera someterse a esta investigación o alguno de sus vinculaciones de estas personas en torno a los delitos que se están investigando. Y lo pregunto porque ellos siguen estando en la conducción de los destinos de Venezuela. Ellos siguen estando en la conducción del poder moral. Miraflores, Delcy sigue al mando de las fuerzas policiales. No hay autonomía de poderes, por lo tanto, en el poder judicial ella es la que debería estar en estos momentos ejerciendo, así como ejerce ella poder y presión en el Ministerio Público. En este caso, puede haber una esperanza de que estas figuras sean introducidas también dentro de un expediente por la misma causa en la Corte Penal Internacional. Mira, sí, hay un principio que es muy importante aclarar a la ciudadanía, que es el de la complementariedad. Es decir, la Corte Penal Internacional actúa cuando un Estado es incapaz, por diferentes razones, de investigar y sancionar a los responsables de graves crímenes contra la humanidad. Y es por eso que el Estado venezolano, cuando hizo ese acuerdo de trabajo, supuestamente se comprometió no solamente a reformar la justicia, porque eso era parte de ese acuerdo de trabajo, reformar el sistema de administración de justicia, sino que las autoridades venezolanas le dijeron a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional: nosotros vamos a investigar y sancionar a esas personas que tú estás señalando, o esos delitos que tú estás señalando. Entonces, ya se ha ratificado que no existe esa voluntad, que no existe esa capacidad. Y quizás el nuevo fiscal o la nueva fiscal que llegue a ese rol que tenía Karim Khan seguramente va a tener que dilucidar sobre si las autoridades venezolanas, si el Estado venezolano tiene o no la capacidad para poder, en función del principio de complementariedad, continuar esta investigación. Así que es muy importante todas estas omisiones, todas estas vinculaciones, la continuidad del aparato represivo para que el nuevo fiscal o la nueva fiscal entienda que las autoridades venezolanas no tienen ningún tipo de voluntad para investigar estas situaciones. Así que, por supuesto, Delcy Rodríguez, no solamente porque ahora es la presidenta interina, por cierto, un interinato que se acaba el 2 de julio según la Constitución. Si ella se mantiene en el poder luego de esa fecha, va a ser irrevocablemente una presidenta ilegítima, una presidenta dictatorial, como lo queramos definir. Pero ella era vicepresidenta y en algún momento tenía responsabilidades sobre los organismos de seguridad de nuestro país, así que ahí hay vinculaciones que se pueden hacer y seguramente este mecanismo genera muchas inquietudes en algunos de estos altos funcionarios precisamente por su responsabilidad en todo lo que ha ocurrido en nuestro país en los últimos años. Hay que recordar finalmente que la misión de determinación de hechos de Naciones Unidas no solamente ha hecho unos informes muy importantes, muy contundentes, sino que también ha señalado la responsabilidad de Nicolás Maduro, de Diosdado Cabello y otros altos funcionarios que tenían conocimiento de lo que estaba sucediendo, que dieron órdenes y
o que omitieron la posibilidad de que estas diferentes situaciones pudieran detenerse en ese momento. Así que sí, por supuesto, la gran expectativa es hasta qué tan arriba va a poder la Fiscalía de la Corte Penal Internacional señalar la responsabilidad de un funcionario en estas diferentes situaciones. No quiero culminar esta conversación supremamente valiosa, Rafael, sin antes mencionar lo que sucedió en el sistema interamericano esta semana. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha determinado el cierre del helicoide. Delcy Rodríguez a finales del mes de enero dijo que lo iba a cerrar. Y vimos como la semana pasada se practicaron traslados de presos políticos que se encontraban allí, evidenciando la mentira de Delcy Rodríguez, porque luego de meses había personas allí adentro en los mazmorras de ese sitio simbólico de la tortura venezolana. ¿Qué importancia tiene en estos momentos? Pareciera que se envalentona la Corte Interamericana de los Derechos Humanos por la presión estadounidense. Mira, yo lo que creo es que aquí lo importante es que ya se le están asignando responsabilidades concretas a Delcy Rodríguez por la continuidad de las violaciones de derechos humanos. Porque, bueno, había una corriente de opinión que intentaba decir que ella estaba heredando algo de la cual no tenía vinculación, de la cual no tenía responsabilidad. Y la Corte Interamericana lo que está recordando es que a partir del 3 de enero, todo lo que ha sucedido en Venezuela o todo lo que ha seguido ocurriendo está bajo su responsabilidad. Efectivamente, no tenemos la posibilidad de saber si existen todavía presos políticos dentro del helicoide, porque no ha habido la posibilidad de hacer una visita por parte de un ente independiente que verifique la situación de lo que allí está ocurriendo. Vimos ese desplazamiento, ese traslado de un grupo de presos políticos, pero como no hay información oficial, como no hay un listado, se desconoce si fueron todos los que estaban allí recluidos. Y hay que recordar además que el helicoide no solamente es un centro de tortura, es un centro de privación de libertad, sino que allí hay diferentes dependencias de los funcionarios de organismos policiales e incluso también hay instalaciones deportivas, por los cuales el cierre del helicoide debería ser verificado por un mecanismo internacional que de manera fiable para todos los venezolanos, de manera confiable para todas las víctimas y los defensores y la sociedad civil en general, pueda verificar, por supuesto, cuál es el estatus actual de esas instalaciones, qué es lo que hay ahí adentro, qué queda ahí adentro, pero además también resguardarlo para estas futuras investigaciones. No se pueden borrar expedientes, no se deberían, modificar esas estructuras que pudieran, precisamente para este tipo de investigaciones, revelar cuáles fueron los diferentes horrores que allí ocurrieron durante todo este tiempo. Rafael, muchísimas gracias. Gracias por el trabajo que realizan en la organización y muchísimas gracias por la disposición de exponer la importancia de lo que sucede en materia de justicia internacional a favor de la libertad de Venezuela y la justicia que se busca a través de estos testimonios tan necesarios. Un gran abrazo a la distancia. Hasta la próxima. Buenas noches. Seguro que sí. Igualmente. Conversábamos con Rafael Uzcategui, él es director del Laboratorio de Paz. Estaba conectado con nosotros por la vía digital. Una noticia que acaba de darse a conocer. José Javier Rodríguez se convirtió hace tan solo instantes oficialmente en el candidato demócrata al puesto de fiscal general en el estado de Florida. El ex representante estatal, ex senador del estado de Florida, ahora es oficialmente, luego de que ningún otro candidato lograra calificar para las primarias del Partido Demócrata. Él dice en su comunicado, es oficial, se siente honrado de ser el candidato demócrata a la Fiscalía General del Estado de Florida, ocupada en estos momentos por James Meyer, quien es el fiscal general actual del Estado de Florida. Dijo Rodríguez que es también abogado, defensor de derechos laborales, fue senador estatal y también fue subsecretario de Trabajo en el estado de Florida. Hemos llegado al final del programa en el día de hoy. Amigas y amigos, hasta la próxima. Esto es América fue presentado por
Bolo Foundation.